Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este pequeño seminario en el cual veremos la clasificación de las células, sus componentes, las características principales de estas y el por qué son tan importantes. Sean ustedes bienvenidos. Las células se clasifican en tres partes, que son tres tipos de célula vegetal. La primera es las células parenquima, encargadas del soporte del organismo, del transporte y almacenamiento de sustancias, así como de la propia fotosíntesis. Son las más abundantes y especializadas del organismo vegetal. La segunda es células colenquima, dotadas de tan solo una pared primaria, aparecen durante la madurez y son típicamente alargadas, dándole tracción y flexibilidad y resistencia a los tejidos, es decir, son células de soporte plástico. La tercera es las células de esclerenquima, células duras, rígidas, cuyas paredes secundarias poseen lignina, haciéndose impermeables. En la madurez de la planta suelen estar ya muertas, sin citoplasma, dejando únicamente una cavidad central vacía. Su rol principal es defensivo. ¿Qué tal? Soy Fabián, soy del equipo 1 con Jaime e Isabel y a mí me tocó hablar sobre la célula vegetal y animal. Como aquí vemos mi maqueta, le puse las partes: pared celular, vácula, mitocondria, núcleo, nucleolo, ribosomas, aparato de Golgi, citoesqueleto, membrana plasmática, retículo endoplasmáticos. Más adelante hablaré sobre estas partes de la célula vegetal. Ahora hablaré de cómo se compone la célula vegetal típica. La pared celular tiene una estructura rígida de celulosas recubriéndolos en dos paredes distintas, primaria y secundaria, lo cual impide el crecimiento como tal de la célula y la obliga a engrosar depositando microfibras de celulosa. El citoplasma, al igual que todas las células, se trata del interior de la misma, una suspensión de sustancias internas donde se hallan los orgánulos celulares y compuestos por la ilioplasma o citosol. El báculo presente en todas las células vegetales se trata del comportamiento cerrados de las membranas plasmáticas que contienen fluidos como agua o enzima, incluso azúcares, sales o proteínas, sin forma definida, se emplean como depósito de nutrientes para la célula. El aparato de Golgi se trata de un conjunto de 80 dictiosomas en la célula, es decir, un conjunto de sáculos aplanados y rodeados de membrana que cumplen la función de fabricar muchas de las proteínas necesarias. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ARN ubicados en el citoplasma, en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático, incluso en los cloroplastos, y son la principal fuente de síntesis de proteínas a partir de la información del ADN que les llega vía ARN. El retículo endoplasmático, un complejo sistema de membranas celulares que abarca todo el citoplasma celular de los eucariontes, en forma de sacos aplanados e interconectados que se dividen en dos, el cuerpo rugoso y el liso, encargados de funciones tan diversas como el metabolismo de los lípidos, la desintoxicación o la síntesis proteica. Las mitocondrias son orgánulos de gran tamaño que se ocupan de generar la energía de la célula. La membrana plasmática, como todas las células, tienen una membrana que se distingue el afuera del adentro de la célula y les permite mantener sus márgenes de presión y pH interno. El núcleo celular, como todas las células eucariotas, las células vegetales poseen un núcleo celular bien definido, en donde se alberga el ADN y cumplen funciones concretas durante la replicación celular.
Pero, ¿qué es la célula vegetal? La célula vegetal es aquella que compone los tejidos de las plantas y otras formas de vida capaces de hacer fotosíntesis, que comúnmente se agrupan bajo el término de vida vegetal. Ahora hablaré de la célula animal y cómo está compuesta esta, su función y qué es la célula animal. Aquí está mi maqueta. Le puse sus nombres: retículo endoplasmático, citoplasma, membrana celular, núcleo, y nucleolo también es el que está al centro del núcleo, el aparato de Golgi, mitocondria, váculas, lisosomas, que son esas rueditas naranjas que están ahí, y no se las puse porque no me cabía espacio, pero ahorita se los explicaré. La definición de célula animal es que es la unidad mínima de funcionalidad que compone a los seres vivos, pertenecientes a la categoría de los animales, el reino Animalia. La célula animal se distingue del resto de eucariotas por el hecho de organizarse con otras para formar organismos pluricelulares que pertenecen al reino de los animales. Se puede establecer una clasificación de las células animal según su función y tipo de tejidos y órganos biológicos que suelen constituir al agruparse entre sí. Tenemos 5 funciones y 5 tipos de células, que la primera es las células epiteliales. Este tipo de célula animal forma estructuras superficiales y de apoyo al resto de tejidos. Forman la piel, glándulas y ciertos tejidos especializados que cubren parte de órganos. Células conjuntivas. Estas células tienen como objetivo crear una estructura interconectada que, más allá de la piel, mantengan todas las partes internas en su sitio. Por ejemplo, las células óseas, que están constituidas en esta categoría. Forman los huesos, estructuras rígidas que mantienen al resto de elementos de su sitio. Células sanguíneas. Este tipo de células animales permiten que todos los nutrientes, vitaminas y moléculas necesarias para la vida viajen a través del sistema circulatorio, por un lado, y evitar que agentes externos nocivos se propaguen por el organismo, por el otro. Así su actividad está ligada al movimiento. En esta categoría están incluidos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. La cuarta célula son las células nerviosas. Este es uno de los tipos de células más característicos de la actividad de los animales, pues estos seres vivos se caracterizan por su capacidad de moverse y procesar muchos tipos de información correspondientes a este cambio constante de entorno. Se trata de una categoría que incluye a las neuronas y a las células gliales, gracias a las cuales los impulsos nerviosos viajan por el organismo. Y la última sería las células musculares. Las células musculares forman fibras con la capacidad de contraerse y relajarse, dependiendo de las órdenes que lleguen a través del sistema nervioso. Ahora hablaré de las partes que componen esta célula animal, que la primera sería el núcleo. El núcleo es posiblemente la parte de la célula que resulta más importante porque no solo contiene un manual de instrucciones sobre qué moléculas sintetizar para construir y regenerar ciertas partes de la célula, sino que también es un plan de estrategia para el funcionamiento y mantenimiento del organismo del que forma parte la célula. La membrana celular es la capa más externa de la célula, de manera que la cubre casi entera y protege por igual todas sus partes. Está formada por un conjunto de lípidos en los que quedan intercaladas o incrustadas en estas capas algunas proteínas con funciones especializadas. El citoplasma es la sustancia que llena el espacio que hay entre el núcleo y la membrana celular, es decir,
Es la sustancia que actúa como soporte físico para todos los componentes internos de la célula. Entre otras cosas, contribuye a que adentro de la célula siempre estén disponibles sustancias necesarias para que la célula animal se desarrolle o se regenere o se comunique con otras. El citoesqueleto es un conjunto de filamentos más o menos rígidos que tienen el objetivo de dar forma a la célula y mantener sus partes más o menos siempre en el mismo sitio. Las mitocondrias son una de las partes más interesantes de la célula animal porque contienen su propio ADN, distinto al del núcleo. Se cree que estas estructuras es en realidad el rematente de unión entre célula y bacteria, siendo la mitocondria la bacteria insertada en la célula fusionadas en una relación simbiótica. El aparato de Golgi se encarga principalmente de crear moléculas a partir de materia prima que le llega de otras partes de la célula animal. Así interviene en procesos muy diversos y todos tienen que ver con la reparación y producción de nuevos materiales. El retículo endoplasmático, como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático también se caracteriza por sintetizar materiales, pero en este caso lo hace a una escala menor. En concreto, está especialmente implicado en la creación de lípidos en los que mantener la membrana celular. Los lisosomas intervienen en la degradación de componentes celulares para reciclar sus partes y darles un mejor uso. Son cuerpos microscópicos que liberan enzimas con la capa de disolver elementos de la célula animal. Y para terminar con mi tema de célula vegetal y célula animal, voy a hablar de la diferencia entre estas dos células. Las células animales, a diferencia de las vegetales, no poseen pared celular, lo cual las hace más flexibles, ni tampoco plasmodesmos, ni una válvula central, ni ningún tipo de plasto, ya que no hace fotosíntesis, sino respiración. Las estructuras internas de la célula animal responden al metabolismo de la oxidación de glucosa y a menudo, en el caso de los seres unicelulares, están provistos de cilios y flagelos para desplazarse, cosa que las células vegetales no hacen. Y por mi parte ha sido todo y muchas gracias. ¿Qué es la célula procariota? La célula procariota es aquella célula cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma y no posee un núcleo. Este tipo de célula conforma organismos unicelulares tales como las bacterias. Las células procariotas han sido las primeras en dar indicios de vida sobre la Tierra en pequeños organismos, tales como bacterias, arqueas y nanobios. Así, son anteriores a las células eucariotas, las cuales han permitido el desarrollo de organismos pluricelulares más complejos. Características de la célula procariota. Entre las principales características que presentan las células procariotas, podemos destacar las siguientes. Su alimentación. Puede ser autótrofa, es decir, que elaboran su propio alimento, o heterótrofa, que se alimentan de lo ajeno. Conforman a organismos pertenecientes al reino de la monera. Su reproducción puede ser asexual, por fisión binaria, o parasexual, por intercambio de material genético entre células procariotas. Pueden presentarse diversas formas como cocos, que son células con forma esférica, bacilo, célula con forma de bastón o alargada, espirilo, célula con una forma de zigzag, vibrios, célula con forma de curva, o irregulares, células sin forma alguna definida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime López. Después de haber visto qué es la célula procariota, voy a proceder a explicar sus componentes e iniciaremos con Esta parte de aquí se llama cápsula, que es la capa externa y rígida que sirve como protección de la célula. Después de ella sería la pared celular,
que es esta de aquí. La pared brinda rigidez y protección a la célula y va dependiendo de la bacteria. Puede ser que en algunos casos sea delgada o en algunos casos sea un poco más gruesa. La siguiente parte será la membrana plásmica o la membrana celular, que sería esta de aquí. La membrana plásmica es una parte semipermeable construida por un microplasma que tiene la función de separar el exterior del interior de la célula. La siguiente parte sería el citoplasma, que sería este de aquí. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma es el gel interior de la célula que compone su cuerpo, es decir, es todo esto amarillo que vemos en esta parte. Después de esa parte serían los ribosomas. Los ribosomas son ¿qué serían estos? Los ribosomas son participantes de la síntesis y la protección y poseedores del ARN ribosómico. Son todas estas partes que vemos aquí. La siguiente parte sería el plásmido. Como tal, sería este de aquí. El plásmido es una estructura cromosómica del ADN que se replica de forma independiente junto con el ADN de la bacteria. Algunas células carecen de plásmidos, sin embargo, pues depende de la que estemos observando. La siguiente parte sería el cromosoma, que sería toda esta de aquí. Es un órgano donde se encuentra el material genético de la célula. Sin embargo, este no es un núcleo. La siguiente parte serían los pilus, que serían todos estos de aquí. Son denominados pilis y se encarga de transmitir el material de la célula. Por último veríamos el flagelo, que sería este de aquí, que es un órgano anexo unido a la membrana celular que permite que se mueva. Por mi parte sería todo. Espero haya quedado un poquito más claro la explicación de las partes de la célula. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la célula eucariota. Esta está conformada por un citoplasma, que es esto rosado, por una membrana plasmática, que es esto naranja, por un aparato de Golgi, que es esto rosa, por un centriolo, que es este verde, por un lisosoma, que es este anaranjado, por una mitocondria, que es este azul, por un retículo endoplasmático liso, que es este amarillo, por un retículo endoplasmático rugoso, que es este amarillo, pero lo que le diferencia es que tiene lisosomas en él, por un núcleo. El núcleo está conformado por un nucleolo y por una membrana nuclear. La célula eucariota. La célula es la principal unidad funcional de todos los seres vivos y se caracteriza por su capacidad de reproducirse de forma independiente. La célula eucariota, a diferencia de las células procariotas, cuentan con un núcleo que contiene el material genético, el ADN, y suelen tener un mayor tamaño que las células procariotas. Está formada por la membrana plasmática, es una capa externa de la célula que la delimita, y el citoplasma, que contiene diferentes orgánulos. Estos son encargados de realizar los diferentes trabajos específicos de la célula. Los principales orgánulos de la célula son el núcleo, encargado de regular el metabolismo de la célula y de la división celular. El centriolo, presente de 2 en 2, son fundamentales en la división celular. Las mitocondrias, encargadas de producir energía en el resto de la célula. Los ribosomas, encargados de producir proteínas. El retículo endoplasmático. Existen dos clases de retículo endoplasmático: el rugoso, con ribosomas adheridos; el liso, libre de ribosomas asociados. Su función primordial es la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos constituyentes de la membrana. El aparato de Golgi tiene como función modificar, almacenar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático a diferentes partes del organismo. Los lisosomas, que son encargados de limpiar la célula. Las vacuolas, que son encargadas de almacenar enzimas o agua.